poco, uno paga lo que paga. Es importante que busquen la forma de que a la gente le empiece a rendir más la plata en el bolsillo. Y Elsa está llegando al 20, decís. 22 llegó este mes. 22. Sí. Bueno, aumentarle un poco el sueldo también. Viven de privilegios, alejados del común de la gente, perdieron la sensibilidad con los que sufren y critican a los que intentan hacer algo. Odiadores de aquella época, haters de hoy, cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Imaginamos por un instante que nuestro presidente es el capitán de un barco. Un barco cuando navega tiene dos peligros externos y los peligros internos, que el casco tenga una fisura y empieza a tener una pérdida. Y si la pérdida, alguien decide, no le vamos a decir al capitán para que no se haga mala sangre, esa pérdida del casco avanza y en un momento el barco se hunde. A Macri le molestaba mucho el lenguaje, lo aburría el lenguaje, ¿no? Se preguntaba siempre ¿por qué hay que hablar? Que ahora lo que hay es como acabemos con el lenguaje, convirtiéndolo en una piedra, convirtiéndolo en un cuchillo, como un instrumento para dañar directamente al otro. Si vos te llenás la boca hablando de un montón de valores, de un montón de cuestiones, la tenés que sostener. La tenés que sostener con tus actitudes, con tu conducta, con tus actos, y lo tenés que demostrar. Y entonces no me van a encontrar nunca a mí justificando un hecho de corrupción. Nunca, no importa de quién sea. Hacemos el máximo esfuerzo fiscal posible para en el transcurso ir aliviando cada vez más esta carga impositiva para que todos sigan comprobando que este es el camino, que este es el compromiso que nosotros mantenemos con el campo. Y hoy muy colonia, ¿no? Muy colonia. Hoy somos colonia. Sí, muy colonia. Donde las decisiones se toman más en Washington que en Argentina, ¿no? Una Argentina muy colonial, muy poco autónoma, muy poco independiente, ¿no? En este contexto en particular. Nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? Yo estoy diciendo de que hay que salir a luchar con un paro contundente y no con uno. Con varios paros, con un plan de lucha como mínimo, y si no, con un paro por tiempo indeterminado. No se enfrenta a un gobierno de estas características metiéndole un paro de vez en cuando, una movilización. No alcanza. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea una tormenta, una música infinita, y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. ¿Qué tal? Aquí la radio. A la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Buen día, comunidades. Buen día, la radio de las madres. Buen día, compañeros. Hola, Agustín Caballero, ¿cómo va?
¿qué día es hoy? Martes. Viste que parece con el tema del feriado del 25 de mayo, del Día de la Patria, viva la patria. Parece que no sé, que hoy es lunes, ¿no? Dicen que es martes, supuestamente. Yo me fijé en el calendario y dice eso. Dicen que es martes. Pero no estoy ahora seguro. Dicen, diría Clarín, ahora dicen que es martes. Yo tengo entendido que es lunes, ¿no? Claro. En mi calendario... Claro, en tu calendario emocional Exactamente, es lunes, es lunes, perfecto. es lunes. Bueno, escuchábamos el clip de apertura, tenemos muchísima información, así que vamos a hacer así como un plantada de bandera con el clip de inicio que hace nuestra producción. Mariana Collante encabeza este clip de apertura. Escuchábamos a Nicolás Pino con Cristina Pérez, que usó a la trabajadora de su casa, a la trabajadora de casas particulares, la que trabaja en su casa, como un índice, como un referente, Pino. Dice, la gente no llega a fin de mes, Elsa, la empleada doméstica, me llama el 22 para pedir un adelanto. Entonces, Cristina Pérez estuvo bien, le dice, bueno, pagale más. Pues, porque aparte, yo escuché la nota y dice, bueno, no es si se paga más, menos, cada cual, no es el tema, el tema es que no llega a fin de mes. Bueno, pero se desliga de que él es el empleador. En fin, Nicolás Pino con el índice Elsa. Escuchaban también a Jorge García Cuerva, que es la tapa de todos los diarios. Nosotros venimos hablando de García Cuerva desde la semana pasada, después de su homilía sobre la tormenta negra y la crítica al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y adelantamos de alguna manera este escenario después del Te Deum del 25 de mayo. Perdieron la sensibilidad, odiadores de hoy, acomodados frente a una pantalla, hacen terrorismo en las redes, descalificando durísimo García Cuerva, que va en sintonía, que ya lo vamos a hablar en algún momento, si no es hoy durante la semana, sobre la encíclica que saca el Papa León XIV, relacionada con aquella que siempre hablamos de León XIII, la encíclica Rerum Novarum, que establece desde el siglo XIX que el trabajo no es una mercancía, que el trabajo es dignidad, entre otras cosas. Y la encíclica magnífica, esta encíclica del Papa León XIV, que retoma de alguna manera esa tradición, retoma también la tradición de los trabajos enciclicales, los trabajos de los documentos que son las encíclicas, documentos históricos, documentos actualizados, documentos marcan lo que la Iglesia Católica dice, pero además lo que la doctrina social de la Iglesia Católica está diciendo, en la línea también en sintonía con las del Papa Francisco. Decía Mauricio Macri en Mendoza, ustedes escuchaban, los enemigos del cambio pueden estar adentro, si le ocultan cosas al capitán, el barco se hunde. Profecías de Mauricio Macri. Alan Pauls en Gelatina, a Macri no le importaba el lenguaje, decía, ¿para qué tengo que hablar? Ahora el lenguaje es una piedra, se usa para dañar, dijo Alan Pauls en esa entrevista. Luis Juez también estaban escuchando en el clip de apertura. No estoy de acuerdo con que lo mantengan a Adorni, mi límite es la corrupción. El tema es que Juez varias veces ya pasó su límite. Luis Caputo, anuncio del viernes 22, el objetivo del gobierno es bajar las retenciones a cero en el segundo mandato de Milei. Felipe Piña estuvo en Blender. Hoy la Argentina es más colonia que antes. Las decisiones se toman en Washington, dijo el historiador Felipe Piña. Jorge García Cuerva, otro párrafo del Te Deum, nadie es descartable, ni los abuelos, ni las personas con discapacidad. Y Daniel Jofra, del gremio de aceiteros, hay que salir a luchar con un paro contundente, se refiere a la persecución, a lo que la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, en la gestión Abel Fatala, que ganó las elecciones. El grupo Techín le había hecho una interna Fatala. Finalmente, perdón, ¿por qué dije Fatala? Furlan, quise decir. Sin embargo, Furlan gana las elecciones y el gobierno, la justicia, mediante una presión del gobierno, en no democracia en la que estamos, le interviene el gremio, ni más ni menos, con Techín detrás, etcétera, etcétera. Muy complicada la situación. Hoy
Hoy hay, porque además recordemos, ¿no? Por si alguien no lo recuerda, los gremios son autárquicos, te pueden elegir sus autoridades, autogobernarse, tener elecciones. Bueno, hola, democracia. Eso no está funcionando en la Argentina, la democracia no está funcionando. Ya hace tiempo, como lo dijo Cristina, que lo vio y lo dijo prácticamente todo, hace tiempo Cristina hablaba de la insatisfacción democrática. Ok, ya estamos en un estadio, si se quiere, más profundo de la insatisfacción democrática. No solo a la democracia no respondió, y los poderes concentrados, los poderes corporativos, el poder financiero, económico, transnacional, ese anarcocapitalismo del que habló Cristina en 2011 en el G20, suplantó a la democracia, o pretende suplantarla. Es el ideal de Peter Thiel, ¿no? Que está tan emocionado con la Argentina. Bueno, los poderes fácticos reemplazan a la democracia y deciden cómo funciona tal institución, qué hace la Corte Suprema, cómo, si no les gusta lo que ocurre o quien maneja un gremio, lo intervienen. Estamos en un estadio más profundo de insatisfacción democrática. Directamente la democracia no está ocurriendo en la Argentina. 12:15. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Y 15 y ya está Luis Brustein con nosotros. Hola Luis, ¿cómo va? Bien, un poco reventado, pero bien. Sí, bueno, la época, ¿no? Sí, con resfrío, ¿Te vacunaste con contra resfrío. la gripe? Sí, sí. Ah, sí. bien, entonces te va a agarrar. Por eso, si te agarra leve. Pero me vine caminando, entonces venía caminando despacio porque me quedaba sin aire. Y sí, cuando estás todo congestionado, todo el aparato. Si escuchan sonador. hablar como corneta. Claro, es eso. Eso. No, pero se te escucha bien, 2:16. Coordenadas, vías de contacto. Si tenemos algún quiero disfrute que no lo sé, sí, claro, también decilo. Algún día faltó el quiero disfrute. Mira, no, venimos bien, venimos 24/7. Y seguimos 24/7. En este momento, Cintia, 12 grados y 3 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una humedad del 79% y presión de 1022 hectopascales. La máxima de hoy será de 17 grados y durante la semana tendremos máximas similares, entre 15 y 18 grados, y mínimas que oscilarán entre los 9 y los 12. Se espera hoy más niebla todavía, lo mismo queda para el miércoles y el resto de la semana mayormente nublado, pero sin precipitaciones. Les comento las vías de contacto, que son sumamente importantes, y ahora les voy a explicar por qué. En primer lugar, todas las redes de la radio son Somos Radio AM530, tanto YouTube como Instagram, como Facebook, como lo que se imaginen. En YouTube, si tocan en Somos Radio AM530, la solapa en vivo, nos pueden ver en vivo y en directo, justamente en nuestro formato streaming, con nuestras caras, nuestras gesticulaciones y nuestro todo, en definitiva. Pasamos al quiero disfrute, porque tenemos un par de entradas para El Cruce, música argentina, con Oscar La Higuera, teclado y voz, Oscar Mangione, guitarra y voz, y Eleonora Botello, voz y otros. Que estuvieron aquí con nosotros el jueves pasado. Exactamente, si les gustó, que yo infiero que sí, pueden participar por este par de entradas al 11 32 00530, 11 32 00530, con los 3 últimos números de su DNI y con su nombre ya van a estar anotados y participando. Esto es para el miércoles 3 de junio, 21 horas, en Torcuato Tazo, Defensa 1575. Si no, pueden ganar el quiero disfrute, que puede suceder obviamente, habrá revancha, pero también las entradas se consiguen por Passline. 12:17, nos vamos ya. ¿Querés adelantarme la línea, Luis? Sí, me voy a mandar un poco la parte. ¡Apa! Porque vos sabés que... Te vas a golpear el pecho, sí, ¿no? Eso sí, hacer autobombo. Muy bien. Porque voy a hablar del 25 de mayo. Porque yo soy pariente directo de uno de los protagonistas del 25 de mayo de 1810. ¿Tenés estirpe? Estirpe. ¿De qué línea? ¿De qué? Por el lado del abuelo materno,
digamos, del lado de mi abuela materna. Pero ¿de qué línea del 25 de mayo? ¿De quién? Brigadier General Enrique Martínez, que en ese momento era teniente de Patricios. Mirá, así que tenemos el árbol genealógico acá de la Revolución de Mayo acá sentado en la radio de las madres. Luis Bruch, ¿no sabía eso? ¿Se sabe eso? ¿Es público y notorio? No sé. Lo vamos a decir hoy. Porque por el lado de mi abuelo materno, Ajá. pero el abuelo, no la abuela, también tengo un tatarabuelo que fue oficial de la última montonera federal. Mirá qué bueno. Que fue la de López Jordán, ¿no? Qué lindo ser parte de una montonera, ¿no? Depende. Mirá que le pegaban bastante. Sí, claro, bueno, sí. Pero para la historia, digo. Bueno, para la historia. Sí. 2:19, así, con esta mesa patria, pero Nick Patria, nacido y criado en la patria, nos vamos a otro Nick Patria, que es Martín Suárez, que está haciendo patria justamente en la calle, los ojos de la M530. ¿Dónde estás, Martín, querido? ¿Cómo te va, Cintia? Buen arranque de esta semana corta. Estamos aquí sobre Alsina del 400, en las puertas de la sede principal de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, porque después de haber sido intervenido por el gobierno nacional, por el gobierno de Javier Milei, llegan los abrazos, los estrechamientos de mano y también los mensajes de solidaridad por todas las organizaciones sindicales que se están congregando en este momento aquí en las puertas de la sede. Y estamos con Pablo Espataro, que es el secretario general de CTA Autónoma Capital, una jornada que puede decir comienza otra etapa a partir de este momento, después de la intervención del gobierno nacional, ¿no, Pablo? Sí, creemos que el gobierno ha dado un paso más en la persecución que nos tiene acostumbrado a aquellos gremios combativos que estamos enfrentando este modelo de ajuste que viene llevando a Milei del día 1. Bueno, lamentablemente los mismos jueces que avalaron la reforma laboral hoy están interviniendo un sindicato tan emblemático como la UOM, que hoy está recibiendo el abrazo de todas las organizaciones sindicales, de la CTA, de la CGT. Hoy somos todos la UOM, creemos que no podemos dejar pasar este intento del gobierno de querer intervenir en un sindicato, porque si se generaliza esto, los trabajadores nos vamos a quedar sin las herramientas fundamentales que la clase trabajadora tiene para enfrentar este modelo de ajuste. Muchos dicen se quiere quedar con la caja de todos los sindicatos, eso se da por hecho, pero al mismo tiempo hay un escarmiento, ¿no?, hacia estas sedes que son las más combativas de todo el movimiento obrero, ¿es así? Sí, claramente está muy focalizado hacia Abel Furlan, ¿no? Un dirigente sindical que no solamente muestra conducta gremial, sino que también ha tenido la amplitud de ser un constructor del Frente de Sindicatos Unidos, junto a Rodolfo Aguiar de ATE, junto a Daniel Sofra de los aceiteros, que son todos gremios combativos, que por ahí vienen de pertenencias distintas, pero que han decidido enfrentar de plano a las políticas de ajuste del gobierno nacional y que también están construyendo un paro general, ¿no?, que es lo que necesita la clase trabajadora hoy también, para expresar el malestar que estamos viviendo frente a las políticas de Milei. Por último, Pablo, si van por la UOM, que es el gremio más combativo, más poderoso de toda la industria nacional, el gobierno puede ir por todos, ¿no? Por supuesto, por eso estamos hoy aquí presentes, pero no vamos a dejar que vengan por la UOM. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. La palabra de Pablo Espataro, el secretario general de la CTA Autónoma Capital, aquí también uno de los referentes sindicales más importantes que tiene el distrito porteño, junto con la CGT, con el CIPREVA, que también está presente aquí en las puertas de la UOM, y toda la rama sindical que está dando un abrazo solidario a la UOM y a su máximo referente, que es Abel Furlan. Cintia. Sí, Martín, la UOM va a apelar el fallo y va a defender su organización en cada fábrica y en cada seccional. Esto lo dijo Abel Furlan horas antes de esta movilización en la que estás ahí. ¿Está Furlan adentro de la sede de la UOM? No, están dentro del edificio en este momento con otros máximos referentes. Acabábamos 5 minutos antes de salir al aire de cruzarnos a Gabriel Catopodis, el secretario, el ministro, mejor dicho, de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Sí. También está Rodolfo Aguiar dentro del edificio de la UOM. Están los máximos referentes de cada sección gremial que viene a dar el apoyo solidario al movimiento obrero. Así que en minutos seguramente van a salir esos referentes. La CGT no está, la CGT no está. Hasta ahora, sí, hay gremios. Sí, gremios. No vimos todavía que hayan ingresado los referentes de la cúpula, pero es muy probable que alguno
el triunviro, exactamente. Pero es muy probable que alguno se acerque en los próximos minutos, Cintia. Y sí, porque esto es como un sumum, ¿no? Lo decíamos en el plantar bandera hace un ratito. Estamos hablando de la intervención de un gremio. No es la primera vez, pero en este contexto se vuelve, bueno, justamente, ¿no? La historia está demostrando que cada vez que ocurrió esto, no hubo democracia en la Argentina. No es la primera vez, Cintia, y déjame agregar algo. El interventor es un hombre de la mano derecha de Daniel Angelici. Sí. Y Angelici hoy, algunos dicen, no es más macrista, es solamente de la Unión Cívica Radical. Bueno, como es un referente no solamente de la Unión Cívica Radical y de aquí de la ciudad de Buenos Aires, te puedo asegurar que el acercamiento que tiene con el macrismo es más profundo incluso que cuando armaron la alianza política para postular a Mauricio Macri como presidente. Es decir, detrás de esta intervención, detrás del gobierno nacional, sin lugar a dudas está el macrismo también interviniendo a la UOM, ¿no? Pero no lo dudes, sí. Ahí está Roca, porque el interventor es un hombre cercano también al patrón de la empresa donde trabaja. Sí, están todos entrelazados en esta situación, porque es precisamente algo ideológico esta intervención, si bien viene en este caso de la mano del Poder Judicial, porque fue una orden judicial que ordenó que se intervenga, está toda la política, todo el gobierno nacional, toda la alianza política entre Mauricio Macri y también los libertarios. Recordemos que cuando Mauricio Macri era presidente, Cintia, intervino 23 sindicatos, un montón durante su presidencia, y también logró quedarse con muchas cajas que tenían un poder adquisitivo importante, la destrucción de las obras sociales, lo mismo que está ocurriendo ahora, pero a un nivel más paulatino en la época de Mauricio Macri. Bueno, se está acelerando de a poco bajo la gestión de Javier Milei. Bueno, vamos a estar, por supuesto, a micrófono abierto. Nos parece un tema gravísimo, lo decíamos recién en el plantar bandera, gravísimo, central. Obviamente esto tiene que tener una reacción de todo el movimiento obrero organizado, de toda la dirigencia, de todo el arco político. Estamos hablando de la intervención de un gremio, y además un gremio de metalmecánica, un gremio muy importante, y la persecución a su secretario general, ¿no? Que ganó las elecciones, Abel Furlan. ¿No les gusta que gane las elecciones? Listo, te lo corro entonces e intervengo el gremio. Eso claramente no puede pasar, aunque se naturalice, no puede pasar. 12:25. La García, en Somos Radio. Agustín Caballero, coordenadas y una línea. Dale, Cintia, en este momento 15 grados y 1 décima en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la humedad del 69%, subió un poquito la temperatura y la máxima de hoy será de 17. Recuerden que en la semana las máximas oscilarán entre 15 y 18 grados y las mínimas entre 9 y 13. No se esperan precipitaciones para hoy ni para el resto de la semana. Una línea, bueno, hoy tenemos un montón de cosas, Cintia. La verdad que la acción del fin de semana en el fútbol fue mucha y muy grande, en el fútbol y en el deporte. Vamos a hablar del campeonato histórico del Belgrano de Córdoba, las lesiones de Messi y del Dibu Martínez también de cara al Mundial. Están los dos lesionados, les voy a decir qué tienen y para cuánto tienen de recuperación, y luego todo lo que pasó en Racing, en Roland Garros y con Colapinto, que firmó la mejor actuación desde que está en la Fórmula 1. 12:27 y nos vamos ya mismo a charlar con Matías Casiabue, Cachi, para los amigos, para quienes lo conocen, porque, bueno, hay algo muy preocupante que el fin de semana estuvimos intentando poner en evidencia, en difusión, Alicia Castro ahí también poniéndose al hombro la difusión de lo que está pasando con Paula Jiménez y Lucas Aguilera, entre otras alrededor de 10 personas que iban en la flotilla Sumu, de este convoy humanitario hacia Gaza.
otra vez fueron interceptados, pero en este caso, además, los secuestraron, están hace 48 horas incomunicados, no, o por lo menos, ojalá haya ya novedades. Lo voy a saludar, Matías, Cintia García y todo el equipo aquí de la M530, te saludamos, buen martes. Hola Cintia, un placer estar en contacto con vos y con todo tu equipo. Contanos un poquito, ¿hay alguna novedad de los compañeros de la flotilla? Y sobre todo queremos saber sobre si Pili, Paula Jiménez y Lucas, ¿se sabe algo ya? ¿O sigue la situación en estado de máxima gravedad? Sigue la situación en estado de máxima gravedad, quisiéramos no decírtelo. Paula y Lucas eran son dos compañeros, directores de investigación de Nodal, por supuesto, que eran parte de los 10 integrantes del equipo de negociación del convoy terrestre Sumud. La iniciativa global Sumud tiene dos brazos: por un lado la flotilla a través del mar Mediterráneo y por otro lado el convoy terrestre a través del Magreb. El Magreb es el norte de África, ¿no? Como región geográfica y cultural, ¿no? Y efectivamente en la tercera negociación que se intentaba realizar con el autodenominado gobierno de Libia del Este para avanzar con el convoy terrestre que cumplía y cumple toda la normativa establecida en el derecho internacional humanitario para efectivamente que esa ayuda humanitaria llegue a Rafah, ¿no? En la frontera entre Egipto y Palestina, en la región de Gaza. Ante la tercera negociación, lo que sucedió es que los integrantes de ese equipo negociador, Lucas y Pili eran parte de ese equipo, 10 personas, fueron detenidas por las autoridades de este autodenominado gobierno de la Libia del Este, y a partir de ese momento no tenemos más novedades, ¿no? Esa detención hoy ya podemos decir que es un secuestro porque no tenemos ninguna comunicación, ninguna certera. ¿Cuántas horas llevan sin comunicarse con las 10 personas del convoy terrestre de la flotilla, del convoy terrestre de la línea de intento de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza, ahí en Libia del Este? Los detienen, ¿y hace cuántas horas que están incomunicados, que no hay contacto con ellos? Más de 48 horas, sí, ya más de 48 horas, y lo más grave de la situación es, por un lado, la absoluta inacción de parte de las autoridades de la Cancillería Argentina, y por el otro lado que los cuerpos diplomáticos de los países, de los demás miembros de este grupo de negociadores, digamos, de que eran la coordinación para que la ayuda humanitaria avance, tampoco han estado en contacto, ¿no? Me refiero a la Cancillería uruguaya, a la Cancillería italiana, a la Cancillería tunecina e incluso de los Estados Unidos. O sea, hace más de 48 horas que no hay contacto con ninguno de los integrantes del convoy. Con ninguno de los integrantes, exactamente. Perdóname, ¿con qué hay algún argumento para que los detuvieran? El argumento que no existe como tal. Lo que pasa es que la Libia post-Gaddafi, recordemos que el régimen político cayó en torno a 2010-2011, Gaddafi fue asesinado en el año 2011. A partir de esa fecha lo que hay 15 años de guerra civil. Es un país que está fragmentado territorialmente. Los últimos enfrentamientos militares severos, duros, fueron en el año 2020, y lo que rige es una fragmentación total de ese país. Recordemos, Libia supo ser el país de África con mejor índice de desarrollo humano, y hoy vive esta situación realmente alarmante. La porción oriental de Libia está controlada por este autodenominado gobierno de Libia del Este, cuyo máxima autoridad es un general llamado Khalifa Haftar, que supo tener buenas relaciones diplomáticas particularmente con Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Francia, particularidades de la complejidad que está teniendo esa situación. ¿La parte del petróleo quién se la quedó? La parte del petróleo está fracturada, efectivamente, una parte en el gobierno de Libia como tal, el reconocido por Naciones Unidas, con asiento en la capital Trípoli, y por otro lado, una parte está controlada por
este autodenominado gobierno de Libia del Este. Y este sector de esta fragmentación de Libia del Este es el que secuestró a esta altura a los 10 integrantes del convoy terrestre de Sumun. Exactamente, que no los permitió avanzar. Uno entiende, esto no es una confirmación de nada, no hay información, que es que vieron esto como una proyección, ¿no?, de una injerencia del gobierno de Trípoli a su control territorial, cuando en realidad la iniciativa Global Sumud es una iniciativa internacionalista de ayuda humanitaria, que cumple con todos los registros del derecho. Y a su vez la flotilla fue atacada. La flotilla. Y a su vez, exactamente, la flotilla fue atacada en aguas internacionales por el Estado de Israel, ¿no? Por el Estado de Israel fue atacada y recién ayer llegaron los últimos 4 de los 7 argentinos y argentinas que estaban subidos a los barcos. Ahora, repitamos para... En el convoy terrestre. Repitamos, porque de esto además no hay demasiada información, o yo no lo estoy viendo, o los medios no están informando lo que pasa con estos ciudadanos argentinos, directores de investigación de la plataforma Nodal, y otros ciudadanos de distintas partes del mundo. Me decís que está Uruguay, Estados Unidos, ¿qué más? Uruguay, Túnez, Estados Unidos, España, Portugal y Argentina. Y no hay contacto con ninguna delegación diplomática ha podido contactarse. Exactamente, ninguna delegación diplomática ha podido contactarse. Las pocas informaciones que nunca están confirmadas supuestamente tienen un origen en lo que dice Egipto, porque pareciera ser que este autodenominado gobierno de Libia del Este hace algún tipo de comunicación, negociación indirecta a través de Egipto, y Egipto en algún punto tiene esa tensión permanente con el Estado de Israel, ¿no?, producto de esa frontera, ¿no? Creemos que en algún punto pasa porque Egipto no se quiso hacer cargo de una eventual situación de tensión con el convoy terrestre, como si ya lo hemos visto ante los ojos. Todos los ojos de la humanidad lo han visto con lo que ha pasado con la flotilla y los ataques en aguas internacionales de parte del Estado de Israel. Ahora, primero es ¿dónde están? ¿No? La pregunta es, ¿están incomunicados? ¿Están secuestrados? ¿Dónde? Y la Cancillería Argentina no está haciendo nada. La Cancillería Argentina no está haciendo nada. Nosotros hemos estado en el transcurso de ayer y hoy en diálogos con el cuerpo diplomático, con diplomáticos de carrera, tanto en Cancillería aquí en Buenos Aires como en la misión diplomática argentina en Túnez. Argentina no tiene misión diplomática en Libia y atiende la situación del país desde Túnez, y todas las respuestas de los diplomáticos de carrera son por lo menos insuficientes, contradictorias, ¿no?, difusas, ¿no?, y no podemos nosotros cargar sobre el cuerpo diplomático responsabilidades que hoy están en realidad en manos de las autoridades de la Cancillería, sí, claro, ¿no?, con las cuales no hemos tenido diálogo, ni nosotros ni los familiares de Lucas y de Paula, ¿no? Con Kirchner no se comunicó con nadie, digamos. Exactamente. El gobierno de Milei, por supuesto, tampoco. Mejor, si se comunica, se va a comunicar en contra. O sea, no, esto es preocupante porque hay 2 ciudadanos argentinos en una situación de hace 48 horas que no se sabe dónde están, en Libia del Este. No hay ningún tipo de contacto, eso se agrava hora a hora, y no hay respuesta diplomática de la Cancillería Argentina, desde Cintia, luego. Pero de ningún otro país. Además. Esta Cancillería milita Israel y está bien, esa caravana bien. de Pero hay diplomáticos de carrera que, qué sé yo, capaz que pueden interceder y por lo menos decir dónde están, tener una noticia, alguna novedad. O sea, la situación estamos hablando de una situación de peligro grave y concreto. Pero ¿no, yo Matías? te digo una cosa, en esto es cómplice la Cancillería Argentina. No, por supuesto, es responsable además, claro. Por supuesto. La situación es de peligro total. Así es de peligro total, ¿no? Y bueno, pasaron ya un tiempo que realmente ya nos empieza a preocupar por no tener ninguna comunicación, ¿no? Directa o indirecta, ¿no? Claro. Saber que los compañeros están bien, saber que efectivamente están en manos del gobierno de Libia del Este, porque la situación del país en este contexto de guerra civil latente tiene una complejidad muy grande. En el territorio de Libia operan células de Al-Qaeda, operan células de ISIS, o sea, es una situación realmente que tiene un nivel de complejidad muy grande,
y bueno, un poco la preocupación nuestra de salir a denunciar esto públicamente por un lado y a exigir a las autoridades de la Cancillería que se pongan al frente, ni más ni menos que una de sus responsabilidades en el ejercicio de su función pública, ¿no? Matías, vamos a estar a micrófono abierto. Por favor, tenernos al tanto y vamos a seguir difundiendo y exigiéndole al gobierno argentino que se haga responsable de la integridad física de estos directores de investigación de Nodal y compañeros que son Paula Jiménez y Matías, Lucas Aguilera. No, se me ve claro el nombre. Cintia. Pili Jiménez y Lucas Aguilera. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La primera. Argentino, Mario Alberto Kempes. La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Doce y 44 minutos. Quedé angustiadísima, ¿no?, con la situación de lo que le pasa a los compañeros, a Paula Jiménez y Lucas Aguilera, los integrantes del convoy terrestre de la flotilla Global Sumur, que tiene una línea terrestre entre 10 personas, no se sabe dónde están. Ninguna delegación internacional tiene contactos con ellos. De la Cancillería Argentina no están haciendo absolutamente nada. Y estamos ahí a la espera de que aparezca alguna novedad, alguna señal en Libia del Este. Están en algún lugar, se supone en algún lugar de Libia del Este, bajo la detención del autodenominado gobierno de Libia del Este, en este contexto. 2 y 45 minutos. Pero tenemos aquí en la mesa y ya mismo saludamos a Marcos Schiavi. Hola Marcos, querido, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Hace tanto Muchas tiempo, gracias. Nos vimos el año pasado, ¿no? En Factoría, creo. En Factoría, 1251, así es, ese lugar tan lindo. Bueno, Marcos es doctor en Historia, exdirector del Archivo General de la Nación y de la DINE. Bueno, una cantidad de cosas para charlar, un pimponeo, pero si querés empecemos por esta preciosura, que por suerte tengo los 3 números, son los 3 números que salieron, ¿no? Los 3 números existentes. Miren lo que es esto, es la revista Porvenir, 1, 2, 3, los tengo yo acá. Es una revista, bueno, acá se ve mejor todo lo que es la ilustración. Sacar una revista en papel, estábamos hablando con Luis Brustein, es una... es épico. Es una osadía. Es una osadía, es completamente una osadía, es épico, es cuasi revolucionario, te diría, ¿no? Sacar una revista en papel, bueno, también de acá tenemos, en la casa tenemos a Contraeditorial. Pero bueno, ¿qué es Porvenir y por qué? Bien, ¿qué es? Es una revista que hacemos un grupo de compañeros y compañeras, seremos 6, 7 en el comité, más otros tantos autores que de manera regular escriben. Es una revista que se ubica en un espectro en el campo popular, kirchnerista, peronista, que habla desde ahí. Uh-huh. Que no esconde... Le disputa desde ese lugar a otras narrativas. Básicamente lo que intentamos es construir un lugar de emisión, uh-huh, y que ese lugar de emisión nos permita plantear lo que pensamos sobre temas no necesariamente coyunturales, aunque no estamos en la estratosfera, uh-huh, pero no en lo que pasa en la semana o el tuit del día, sino... Sí, claro. La maldita coyuntura, digamos, claro. Es que se nos haría imposible porque es un proyecto editorial que sale cada 6 meses. Pero es una narrativa, claro, porque yo el otro día pensaba, ¿no? Si no hay cine, si no hay ficción, si hay un apagón cultural o un intento de apagón, ¿quién va a contar esta Argentina? ¿Cómo se cuenta, no? Un país, un mundo, un tiempo, una época. Conocemos Italia por el cine italiano, ¿no? Conocemos y en este intento de apagón cultural permanente o de múltiples actividades que merman las producciones de libros o de otras narrativas y las narrativas quedan expuestas en la coyuntura. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos va a contar? Las redes sociales no nos van a contar este tiempo. Y parece
Si uno solamente está en el celu, la dinámica es una dinámica del día, ¿no? Claro. Hay un tema del día. Sí, completamente atomizada, te diría, ¿no? Tu agenda no es la agenda de otros y así sucesivamente. Entonces, nada, nosotros nos paramos desde ahí, elegimos que sea papel primero porque el formato era el formato que no sé. El olor a la tinta, ¿no? Vos sabés de esto, Luis, ¿no? Sí, es rico. El olor siempre es lindo. Y lo extraño. Y lo extrañás, claro que sí. Y tu revista Les Ama, perdón, hacemos una descripción porque estábamos hablando de aquella revista que salió en el producto de las posasambleas del 2001, ¿no? Era preciosa esa revista. Ese fenómeno, pero además los nuevos debates que se abrían después del 2001, del 19 y 20 Bueno, de contar un tiempo. Pero apareció Eñe. Claro, en Clarín. Y porque de alguna manera era hacer una revista cultural. Claro. Pero con mucho acento en lo social, en lo político, no tanto en lo literario como era la vieja revista Crisis. Claro. ¿no? Y apareció Eñe cubriendo ese espacio por mucha menos plata. Qué bárbaro, el monopolio. ¿Cuándo no el monopolio, no? ¿Cuándo no el monopolio? Totalmente, pero aparte de eso, el papel va desapareciendo ahora y van desapareciendo los puntos o sea, los kioscos, o sea... Sí, los puntos de venta. Distribuir eso? Y eso se distribuye en 10, 15 librerías, o sea, como tiene formato libro, lo distribuimos como un libro. Claro. Entonces tiene 10, 15, 20 librerías en la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, y después con... Mucha militancia, ¿no? Igual. Con también. Presentaciones y con venta online. Que nos permite llegar a todo el país. Escúchame, primero te quiero preguntar... Una cosa, ¿la redacción es fija o ustedes van cambiando de...? Hay algunos autores que escribimos en todos los números, hay otros que escriben en 2 y no en los otros 2, por ejemplo, y después hay invitados. No sé, en este número está invitada, escribe María Moreno, por ejemplo. Ídola. ¿Cómo? Ídola total. Ídola total. En el que viene seguramente escriba... Bueno, tenés a Gené, participan Juan Martín Gené, Federico Siciliano, María Moreno, Valeria Di Croce, Sabrina Morán, Lara Carvajal, Josefina Rousseau, Cecilia Abdo Férez. Bueno, es una preciosura, ¿no? Sí. Pablo Tarico. Hicimos entrevistas, en la 1 entrevistamos a Groboco Patel, por ejemplo, en la 2 entrevistamos a Abel Furlan. Mira, justo, hablando de coyuntura. Y para la 4 estamos pensando en que participe una compañera de la Confe Mapuche, un compañero del movimiento campesino. Bueno, hermoso. Buscamos... compañeras y compañeras que tengan algo para decir y que quieran decir algo. La revista es temática. El primer número fue centrado en el vínculo entre la clase dominante y el peronismo. El segundo sobre movimiento obrero, trabajadores, y el tercero, que es el que tiene ella en la mano, es sobre irrupciones democráticas, ¿no? Bajo una hipótesis de que la amenaza principal que tiene la democracia argentina es una amenaza de soberanía, ¿no? Sí, claro. Que lo que está en discusión es la soberanía. Por eso por ahí el próximo número, el otro, te está dando ideas. Sea la cuestión internacional, ¿no? Que es tan cambiante y tan brutal el cambio que se está produciendo que termina siendo determinante. Digo esto por el tema del primer número, de la relación de las clases dominantes con el peronismo, cómo se va modificando eso también a nivel, a medida que se va modificando la relación de poder internacional, ¿no? Sí, a ver, nosotros lo que vemos es que desde el intento de asesinato a Cristina, la proscripción, luego la partidización del Poder Judicial, luego la deuda con el FMI, Estados Unidos, si ahora le empezás a sumar que la intervención de sindicatos, etcétera, etcétera, lo que hay a simple vista es un desafío a una pregunta sobre si los argentinos se pueden gobernar a sí mismos. Entonces,
25 de mayo de 1810. Claro. Cuando le entren a los medios de comunicación, capaz que nos pueden invitar. Obviamente. o otras temáticas. Sí. No, impresionante. La verdad que es una linda perspectiva, ¿no? También insisto, de cómo mirarnos. ¿Y con qué publicaciones dialoga esto? ¿Cuáles publicaciones confronta? Porque ellos tienen, no digo, cuando digo ellos, digo el ecosistema, Valeria Di Croce diría el ecosistema libertario. Pero vos fíjate que es llamativo que lo más parecido que tiene ese sector, sacando los diarios, ¿no? Porque bueno, sí, claro, todos los diarios tienen el paradigma mediático. Claro que pero no. sacando eso, si vos decís vas al formato revista, lo más parecido a eso es Seúl. Seúl, que claro, es estaba pensando en Seúl. Del PRO, pero bueno, siempre con ayornada, etcétera. Y después hay revistas compañeras, hay muchas revistas en papel circulando, desde Crisis, obvio, pasando por La Carlos, Soja. Hay varias revistas en papel, porque ¿qué tiene para nosotros este formato? Que es que te permite juntar gente en lugares. Claro. Nosotros con un link seguramente llegaríamos a más personas. Pero con una revista en papel te permite juntar en una presentación, en una charla, sean 10, 50, 70 personas, 100 personas, a discutir y a no sufrir solos. Claro, no sufrir solos me gusta. Y en ese punto para nosotros es una alegría. Y a debatir también con otras tribus del peronismo, ¿no? Que en este momento es que se hace necesario decir cosas que por ahí la coyuntura las tapa o, ¿viste? No sé, hay veces que nosotros tenemos la sensación de que había una discusión contra un muñeco de paja del kirchnerismo, en donde vos te peleabas con una caricatura, ¿no? Había ciertos compañeros en otras tribus que se peleaban con eso, entonces poner a discutir sobre, no sé, equilibrio fiscal, vamos a dar equilibrio fiscal, perfecto. Superávit. Pero este gobierno tiene equilibrio fiscal, supuestamente, y no le paga ni a las universidades, ni a las provincias, ni a los jubilados, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vamos a tener equilibrio fiscal, ¿de dónde va a salir la plata? O ¿qué quieres decir cuando te estás presentando desde el equilibrio fiscal? Lo que digo es, la discusión seria, si queremos tener una discusión seria, es bueno, discutámosla, claro. Discutámoslo, pero eso, pero para empezar, ¿es un proyecto peronista aquel que en su documento de presentación se muestra amigable con el mercado, por ejemplo, ¿no? Eso para mí sería una discusión. Para mí ahí ¿El peronismo se tiene que presentar de esa manera? Ahí para mí hay una discusión, y me agarra los vicios de historiador, que es pensar que el peronismo, poniendo un ministro de Economía amigable, soluciona 80 años de antiperonismo, es una ilusión. Decir que por ejemplo, otra discusión que para mí hay que poner sobre la mesa por fuera de las coyunturas, incluso de las plataformas electorales, es la proscripción del peronismo. O sea, el peronismo asume que está proscripto, o sea, que la proscripción de Cristina no es la proscripción del peronismo. Acá en esta mesa tenemos discusiones sobre eso muchas veces, ¿no? Entonces, yo me he encontrado en reuniones con algunos dirigentes peronistas, algunos diputados o gobernadores, y en un asado decirle, pero ustedes, ¿qué van a hacer con la proscripción del peronismo? ¿O creen que solamente es la proscripción de Cristina? No, a mí me parece que eso no está debatido lo suficiente. Es que a veces parece como si todo fuera un como sí. ¿Qué quiero decir con un como sí? Y la realidad es que el principal partido opositor a este gobierno tiene a su presidenta presa y proscripta. Lo cual lo hace proscripto al propio partido, ¿no? Esa es la discusión. Si no tenemos esa discusión, si hacemos como sí. Como sí, claro. Y no tiene mucho sentido, porque la pregunta, y también la pregunta que tiene ese número y que seguramente tengan los que vienen es, si vos ganás, ¿cómo vas a gobernar? O si tu planteo va a ser, no puedo hacer X, Y y Z porque no me dejan. Esa discusión de que yo gano, tengo millones de votos, pero no puedo, lleva a un desgaste del sistema democrático. Bueno, ahí está lo que plantea Cristina sobre la insatisfacción, ¿no? La insatisfacción es parte de, tengo los votos, pero no puedo, ¿no? El correlito del posibilismo, que ahí se quedó entrampado, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández. Es difícil llamar a votar y después decir, está bien, pero no puedo. No puedo, claro. Por eso me parece que la discusión central tiene que ser sobre cómo recuperar niveles de soberanía
a distintos niveles, y uno sin duda es la partidización de cierta parte del Poder Judicial. Y la reforma electoral esta que propone Milei, que da en el núcleo, ¿no?, también de esta discusión, de alguna manera va a concentrar, va a haber una cantidad de partidos chicos que van a quedar afuera. ¿Qué quiere hacer realmente? Yo lo que veo, primero que hay que ver cómo es, ¿no? Claro. Nos acostumbramos a discusiones que si fueran hace 10 años o 15 años serían un escándalo. Claro, eso es el primer punto, verdad, ¿no? O sea, la naturalización de discusiones que hace 10, 15 años serían un escándalo es lo más llamativo del proceso. Que el gobierno esté propiciando una reforma para encontrar un mecanismo que lo favorezca en un resultado electoral está mal. O sea quien lo haga está mal. O sea, si vos las reglas de juego las cambiás para ganar vos, eso está mal. Lo podría decir cualquiera, desde Mauricio Macri hasta quien sea, diría eso. Después, me parece que el gobierno ya con la boleta única y con este método que plantea ahora, fragmenta aún más a la oposición, busca fragmentar el voto. Esa fragmentación del voto genera que sea más difícil gobernar en cualquier escenario, salvo que vos compres voluntades. Y después hay otro punto que es muy grave para mí de la reforma, que tiene que ver con el financiamiento. Si vos el financiamiento lo dejás librado a solamente los privados y no lo público, bueno, básicamente... Vas a ahogar... básicamente privatizás la política. Claro, exacto. Gobernará el que tiene más plata. Gobernará el que tiene más plata. No, imagínate la campaña de publicidad. Eso se llama oligarquía en cualquier lugar del mundo. Claro. Luego la reforma tiene una modificación sustancial, si sale, yo creo que es la parte que están dispuestos a sacrificar, que es, si se quiere, hacer más difícil tener un partido nacional. Y ahí a mí me parece que es una discusión para dar. ¿A qué me refiero? Vos hoy tenés más de 45 partidos nacionales. La realidad es que no tenés 45 proyectos nacionales. No, claro. Sin duda. Entonces, concentrar los partidos y fortalecerlos y darle más recursos y hacer que los partidos tengan vida y que esos partidos tengan sus centros de estudios particulares, etcétera, etcétera, es generar mejor democracia. Eso no me parece mal, lo que pasa que es un caballo de Troya que esconde la búsqueda de fragmentación para que el gobierno pueda ganar el año que viene. Marcos, ¿dónde se puede conseguir Porvenir? Se consigue en librerías de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano, La Plata, y después, si googleás tienda nube Porvenir, te sale el link, porque no tenemos ni web ni redes sociales. Eso es un punto. ¿Es una decisión? Es una decisión. ¿O es una falencia todavía? Es una decisión. Por ahora es una decisión. Ok. O es una falencia transformada. Miremoslo. Hay que hacer la necesidad virtud. Claro. Bien, perfecto. Claro, entonces en tienda nube. En tienda nube Porvenir, ahí te sale. Revista Porvenir. Te sale y la compras y te llega a tu casa. Perfecto, me encanta. Bueno, muchas gracias. Y podemos sortear, ¿no? Estas no, porque son mías. Esas son tuyas, pero voy a dejar para sortear. Por favor, están de acuerdo. por favor, sí, a nuestra oyentada le va a encantar. Gracias. Gracias vení cuando quieras. Hoy no llegué a hacer unos mates, pero la próxima hacemos unos mates. Perfecto. Marcos Schiavi. La García, en Somos Radio. Nace RCT Turismo de Bienestar, una nueva propuesta de salud entre el campo y el mar en Chapadmalal. Programas antiestrés de 3 y 7 días, supervisado por profesionales de la salud. Comidas saludables, caminatas, yoga, gimnasio y spa, piscina y gimnasia acuática. Es tiempo de salud, relax, naturaleza y de sentirse bien. Es tiempo de bienestar. RCT, informes y reservas 54911 24 61 16 21. Web www.rct.coop. RCT, Club Vacacional y Spa en Chapadmalal. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana,
ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Carlos Polimeni está en AM530. Teresa Parodi, autora y compositora, buenas tardes. Hola, querido, qué hermoso hablar. Yo por mí, vos seguís hablando, yo me quedo acá y te aplaudo y te escucho y me emociono. ¿Qué estaba pasando afuera que escribiste Nos tiran a matar? Muchas imágenes fuertes de la violencia que vivimos hoy, ¿no? En todos los sentidos, que está metafóricamente dicho nos tiran a matar, pero porque creo que nos tiran a matar con todo lo que encuentran. No sé si solamente con balas, como le pasó a Cristina, sino nos intentan matarnos agrediéndonos, violentando, mintiendo, agraviándonos, insultándonos, nunca con argumentos, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A la hora del almuerzo, en AM530 se cocinan las noticias. La García. Bueno, programa intenso tenemos hoy, parece lunes pero es martes. Lo sé porque está Luis Brustein, ¿no? Que es nuestra brújula. Nuestro marciano. Nuestra brújula de martes, claro. El Cuervo de Edgar Allan Poe, imagínense, 1809-1849, trabajó como escritor, poeta, crítico y periodista. Es reconocido como uno de los maestros universales del relato corto de terror e inventor del cuento detectivesco. Poe fue un precursor en la literatura, pero también lo fue al intentar vivir de la escritura, algo que le fue extremadamente difícil. Alcanzó suma relevancia en el campo de la poesía con su texto El Cuervo, uno de los poemas más populares escritos en lengua inglesa de todos los tiempos. Hoy vamos a leer un fragmento de El Cuervo de Edgar Allan Poe y hacia allí vamos. Cierta medianoche aciaga, con la mente fatigada, revisaba unos libracos de saber inmemorial y asentía, adormecido, cuando rechinó un postigo.
como si alguien, con sigilo, golpeara mi portal. Es, me dije, un visitante que golpea mi portal. Solo eso, y nada más. Ah, me acuerdo claramente de aquel lóbrego diciembre. Cada rescoldo muriente dejaba un rastro espectral. Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros, ni consuelo por Leonor, que ya no está, por Leonor, la impar y bella, a quien solo nombran ya ángeles del más allá. Con sus roces, las cortinas purpurinas y furtivas me inspiraban fantasías de un terror tan inusual que por sosegar mi pecho repetí muy circunspecto: es tan solo un visitante que ha llegado a mi portal. Es tan solo un visitante que ha llegado a mi portal. Un tardío visitante que me aguarda en el portal. Será eso, nada más. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Y 9 minutos, y hoy es martes, también sabemos que es martes, porque tenemos la columna de Felisa Miseli. La tenemos a Felisa como cada martes. Felisa querida, ¿cómo estás? Buen martes. Hola Cintia, hola a toda la mesa de la radio, ¿cómo andan todos? Bien, este martes traemos noticias del Fondo Monetario Internacional. Mira, ahí va. ¿Qué dice la gente del Fondo Monetario? Buenas no son. No, seguro que buenas no son. Siempre nosotros los economistas decimos toda deuda externa que se usa para la fuga de capitales es mala, pero la que se toma con el Fondo Monetario Internacional es la peor de todas, porque tiene tantas condicionalidades de política económica y de política social que termina destruyendo gran parte de todo lo que una política económica bien intencionada y que merezca que la vida de la gente esté primero que los ajustes. Bueno, eso no se puede hacer. Claro, eso ya es imposible. El jueves el directorio aprobó la revisión, la segunda revisión del préstamo vigente desde el que sacó ahora Milei el año pasado. Al aprobar esa segunda revisión se destrabó un tramo de $1.000 millones que entraron a las reservas del Banco Central, y el viernes el staff, que vendría a ser la línea de funcionarios estables del Fondo Monetario, dio a conocer su informe técnico, donde resaltan una serie de cosas que de alguna manera ponen en blanco y negro, blanquean algunas de las picardías que hace el gobierno, que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, más de un año, respecto a cómo se arma, por ejemplo, el superávit fiscal, que ellos pretenden hacernos creer que es pretenden hacernos creer que es muy concreto, muy sólido, cuando en realidad, como ya lo hemos dicho acá, y ahora lo dice el Fondo Monetario Internacional, y es relevante porque eso también genera una señal para los mercados, que el gobierno está capitalizando intereses de la deuda cuando tendrías que ponerlos como gastos. Claro. Como gastos. Claro. O sea, cuando hace el debe y el haber del gasto, para que dé superávit fiscal, comillas, corre los intereses de deuda de la cuenta. ¿Sería eso en criollo? Lo saca de la cuenta. Exacto. No lo cuenta como gasto. No lo cuenta como gasto. No todos, una parte de unos bonos que se llaman Bonar unos, Boncap otros. Pero no todos los bonos. Algunos los pone, los va sacando y poniendo de acuerdo a su conveniencia. Para que le dé los números del famoso superávit fiscal. Es ahora, como si ¿y el fondo nuestra casa y sacáramos algún gasto que no queremos blanquear y lo ocultamos y decimos, mira,
ahorro yo? ¿Cuánto me queda a fin de mes? Claro. Y en realidad no me quedó nada porque estoy sacando gastos, ¿no? Claro. A mí me parece que es importante que lo blanquee ahora el Fondo Monetario Internacional. ¿Y el Fondo Monetario lo está reconociendo a eso? En este informe. ¿Qué dice? O sea, concretamente hay un párrafo que lo dice. Cintia alaba a todo el programa económico. Claro, obvio. Dice maravilloso el ajuste, qué bien cómo se están logrando las metas del presupuesto, tanto en los recursos como en el gasto. No tiene ningún tipo de palabra para el costo de ese ajuste en términos sociales. Hace predicciones muy venturosas para el futuro del gobierno de Milei en materia económica de aquí a los próximos 2 años, porque tiene proyecciones para el año 2027 y 2028. Pero ¿sabes qué? Todo está basado en endeudamiento. El mismo fondo lo dice, si el gobierno logra volver a los mercados, y acá quiero alertar sobre una operación que se está hoy tramitando, donde el gobierno volvería a los mercados financieros para que le den plata con emisión de bonos, y esos bonos estarían garantizados por un endeudamiento nuevo con el BID y el Banco Mundial. Realmente nunca se vio este tipo de cosas que se hagan en la Argentina ni en ningún otro país del mundo, pero sería una vuelta de los mercados asistida para tomar más deuda y de esa manera hacer de cuenta que sigue toda la política económica sin ningún inconveniente. ¿Esto qué consecuencias tiene a mediano plazo? Digo, porque entiendo que ahora se sostiene, ¿no? Con el desprendimiento, van erogando esta guita, este dinero, o sea, le aprueban las cuentas, es funcional a los ajustes que pide el fondo. Ahora, qué sé yo, 2027, elecciones. O sea, ¿cómo se sostiene? ¿Esto es una burbuja que en cualquier momento explota o no? Exactamente, que está sostenida por endeudamiento externo. Entonces surge del mismo informe del Fondo Monetario Internacional que este endeudamiento externo lo quieren pasar a conseguir de los mercados, pero garantizados con organismos internacionales. O sea, más deuda, por todos lados deuda, mercados de bonos, organismos internacionales. Quiere decir que cuando le toque gobernar a un gobierno de distinto signo, donde el fondo no esté tan consustanciado con las medidas que tome, le va a exigir a ese gobierno que pase los intereses que hoy se capitalizan como gasto y le va a decir, uy, qué déficit que tienen ustedes. Claro. Cuando el mismo déficit que se viene arrastrando desde el gobierno Por eso el próximo gobierno va a tener que tomar cartas en el asunto para decidir qué se paga y qué no se puede pagar de todo esto, ¿no? De todo eso, porque es imposible, va a ser imposible gobernar, máxime teniendo en cuenta que el propio fondo advierte en este informe también por primera vez, algo que venimos hablando en este programa y lo hemos discutido con muchos economistas, es que es el tema del INDEC. El INDEC está subestimando la inflación, con lo cual el fondo ya le está poniendo al gobierno presión para decirle, bueno, tienen que resolver la cuestión de cómo se mide la inflación. ¿Se acuerdan aquello de actualizar la base? Porque la base por donde se observan los precios y se ponen los precios en el índice está basada en el año 2004 y tendría que estar basada en el año 2024. Entonces ahora el fondo ya está poniendo observación en esto y poniendo el dedo en la llaga al gobierno, pidiéndole que lo haga de una vez por todas. Le va a tocar al próximo gobierno también blanquear y va a tener más inflación, obviamente. Por eso el gobierno no la quiere blanquear, porque tiene más inflación. Mira, te bajo esto que decís a la economía de la heladera, como decimos nosotros, en esto del gasto y el ajuste que el Fondo Monetario alaba. El dato de hoy es que Milei, el gobierno, eliminó los subsidios que compensaban a las compañías de larga distancia y que otorgaban boletos sin cargo a personas con discapacidad, trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer. Las empresas tendrán que absorber el costo. Esos boletos gratis por personas... Lo escuché hoy a la mañana en la radio. Exacto, lo eliminó. Pensaba, comparándolo con esto, los grandes volúmenes que se mueven en estas timbas financieras y cómo se sacan este tipo de beneficios, también para quedar bien con el fondo, porque las exigencias de este informe del viernes son tremendas. Tremendo. Si miramos para el futuro,
miremos los jubilados también, que no están justamente pasando una gran situación, y el fondo le exige al gobierno más reformas en el área previsional, especialmente teniendo en cuenta... ¿Qué más? ¿Qué más se puede recortar a los jubilados? La edad jubilatoria, claro. O sea, a los 80 sería, a los 80 más o menos. Hay que laburar toda la vida, ¿viste? Cosa que cuando moriste ya no tienen que pagarte nada. Claro, tal cual. Bueno, es el capitalismo, ¿no? Es la lógica más perversa del capitalismo más salvaje. Ay, Felisa. Más descarnada, Cintia. Así realmente el fondo y sus informes son de manual para ver en esta etapa del capitalismo tan descarnado cómo estamos y lo que piensan ellos que debemos hacer para estar mejor, que en realidad, como ya pasó siempre, no se cumplen sus predicciones y todos terminamos peor de lo que estamos sin el fondo. Claro, es el paraíso prometido cuando te mueras, ¿no? Algún día te morís y te prometen el paraíso. Gracias por bajar esto a la inteligibilidad, ¿no? Darle inteligibilidad a la política, a la economía. Por lo menos eso es lo que podemos aportar. Te agradecemos, Felisa, como cada semana. Gracias a ustedes, un beso. La columna de Economía Real a cargo de Felisa Miseli. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. 13:19, Agustín Caballero, con todo, vamos. Bueno, sí, la verdad que tuvimos un fin de semana de deportes tremendo. Y preparé una columna con 5 ejes, a ver si llegamos a desarrollarlos todos, si no, continuamos después. En primer lugar, obviamente, lo más importante, el título de Belgrano ante River. Es el primer título AFA en la historia de Belgrano de Córdoba y a su vez también el primer título de liga en la historia de la provincia. Esto obviamente lo que trajo fue un debate de a ver cuál es el club más grande de la provincia, entre Belgrano y Talleres. Da para una columna aparte y no vamos a polemizar desde ya, eso seguro. Los otros dos clubes del interior, del mal llamado interior del país, que también levantaron un título de liga, fueron Central y Newell's, y ahora se le sumó Belgrano. Entonces es toda una gesta lo hecho por el equipo comandado por Zielinski, que ya desde ya es ídolo del club. Todos fueron recibidos por una enorme caravana en la provincia y ya son ídolos justamente. ¿Cuántos años tiene Zielinski? Alrededor 55, 56. Es el hijo del viejo Zielinski. Claro, es uno de los técnicos. Porque Zielinski había un jugador en el año del Jopo, Vélez, me parece, que era buen jugador. Posiblemente. Zielinski es un técnico fantástico realmente. Y ahora lo que no quiero hablar mucho sobre el partido, creo que está todo dicho, la verdad. Todo llorado también. Todo llorado. Todo festejado. Todo festejado. Claro. Y sobre el penal me quedo, ¿no? Creo que es penal. Rivero intenta sacar el brazo, pero hace un movimiento también que lo termina delatando. Es justamente por lo que se termina decantando por el penal ya el Falcón Pérez. Y luego la verdad es que River no jugó un buen partido. Belgrano fue superior en varios tramos del encuentro. Y finalmente se queda con el triunfo, justamente, para mí. Luego, para River, ¿no? Respecto a lo de River, ¿qué le quedó después de esta final? Bueno, en primer lugar, la dirigencia, y esto lo tengo chequeado de primera mano, está en búsqueda de hacer una depuración del plantel. Se busca rescindir contratos, se busca terminar préstamos, se busca vender a ciertos jugadores, quienes ya tienen el boleto picado, entre otros, por ejemplo, Juanfer Quintero, que parece que tiene el destino ya en la MLS, la Liga de los Estados Unidos. Y ayer River, dicho sea de paso, cumplió 125 años. Y para sumarle a las desgracias que vino teniendo el equipo de River Platense durante el fin de semana, Pasarela, quien fue presidente durante el descenso de River Plate, dejó un mensaje particular. Lo escuchamos, también lo vemos, y ahora vemos qué es, si ustedes lo pueden detectar, qué es lo extraño. Si no, se los digo yo. El 25 de mayo es un día muy especial para mí. No solo por la Revolución de Mayo, sino también por el aniversario de River Plate. Y mi cumpleaños número 73. Gracias a todos los que creyeron en mí y que me acompañaron. Y sigan atentos, que dentro de poco van a entender muchas cosas. El 25. ¿Detectaron algo extraño? A ver. Nada, ¿no? No. Ahora, para la gente que no lo está viendo, les digo, Pasarela eligió para hacer el saludo un suéter celeste. Ajá. Ya de por sí es extraño. Okay, ahora uno dice, bueno, es una casualidad. Miren al fondo, un Fernet, ¿no? No. Y una copa.
Yo no sé si fue un mensaje subliminal, ¿no? Aquí por atrás me dicen, bueno, es una casualidad. Yo no lo sé, parece que Pasarela siempre con toda la Esto debe haber explotado en las redes. ¿Qué te parece? Claro. Pero él es cordobés de Belgrano, él. No. Él saludó a River, es hincha de Boca, dice. Pero el histórico es histórico de River, digamos. Claro, ¿no? Y no puede elegir justo un saco celeste con un fernet atrás y una copa. Para mí es muy raro. En las redes decían casualmente se lo olvidó atrás el Pero fernet. Pasarela está enojado con la dirigencia. O sea, quedó como esa historia luego del descenso con los hinchas, viste, como ese fuego cruzado. Claro. Pero yo no creo que los quiera provocar. Ahora podemos ser un poquito más, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué relación entre Belgrano y River, eh? ¿Qué te parece? Karmática, como lo decías, vos le veías el otro día. Mirá, es karmática. Justamente traje la numerología también, ¿no? ¿Viste? Yo sabía. Yo no sé, yo no soy un analista de numerología, ni mucho menos, pero si alguien sabe me puede decir qué puede llegar a significar esto. A ver. El gol de Morales, el del empate, fue al minuto 26-11. Es bastante rebuscado esto, pero la pelota ingresa literalmente al minuto 26-11. Y River descendió ante Belgrano un 26/6 de 2011. No. Otra más, qué sé yo. Y otra cosa, si alguien sabe qué significa esto, para mí no significa nada, pero bueno. Entre el 24 de mayo, que fue la final que perdió River, el descenso y la final en Madrid, que son los dos eventos más importantes en la historia de la historia moderna de River Plate, hay 2.723 días entre una y otra y 2.723 entre la otra. O sea, entre la final y la final en Madrid, 2.723 días. Y entre la final del otro día y el descenso, 2.723 días también. Es como que está en el medio, cayó en el medio de las dos. ¿Qué significa? No tengo idea, pero bueno. Pero ocurrió. Respecto a las lesiones de Messi y del Dibu Martínez, que preocuparon a mucha gente, porque se viene el Mundial en 16 días nada más, la participación argentina. Messi tiene una sobrecarga muscular, nada importante, parecía un desgarro, salió tocándose el posterior durante el triunfo 6-4 ante Filadelfia. Finalmente es una sobrecarga. 5 días y vuelve. No entrena en la Argentina, ¿no? ¿Se queda en Miami a entrenar o...? No, sí, ahora bueno, Scaloni hace un rato nada más sacó la convocatoria para los amistosos, son más que los 26 que irán al Mundial, entre ellos están Freitas, por ejemplo, el juvenil de River, y Santiago Beltrán, el arquero de River también. Messi está... Posiblemente no sea parte de los amistosos para preservarlo, pero luego para el Mundial ya está. Quien sí no va a ser parte de los amistosos es el Dibu Martínez, porque tiene una fractura en un dedo que le va a demandar 20 días de recuperación, va a llegar con lo justo al primer partido, pero no va a estar para los amistosos. El otro día leí que Irán no va a estar en Estados Unidos, va a ser base en México. Eso seguro. La base seguro. Claro. Pero los partidos los va a jugar en Estados Unidos. Eso seguro. No, ya dijo la presidenta de México que estaban dispuestos a alojar a la selección. Claro, exacto. De Irán. ¿Vamos a hinchar por Irán en el Mundial? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Existe la posibilidad... Tienen un jugador, ¿no? Un pibe, que así es como una revelación para el fútbol de ellos, ¿no? No, en Irán la verdad que no. Está obviamente el ídolo del país, que es Ali Daei, que fue el máximo goleador del fútbol de selecciones hasta 2022, que lo superó Cristiano Ronaldo, y luego pasó a ser el segundo, pero digo, está por encima de Messi incluso, ¿no? Y es el máximo ídolo futbolístico del país. Ahora, jugadores de renombre no tiene, ya, no le han quedado, y no tiene tampoco ningún joven promisorio. Pero ese Ali Daei va a jugar en el... No, Ali Daei se retiró hace ya unos cuantos años. Claro. Y lo último, respecto al fútbol, después desarrollamos tenis y Colapinto, si te parece más adelante, bueno, en el fin de semana, ¿ustedes recuerdan la polémica de Milito? ¿No? Que hablamos que está ante la AFA. Bueno, Milito sigue sumando situaciones desafortunadas. Ahora echó a Costas, luego de una pelea entre ellos, una discusión. Yo dije el otro día que no lo quería Milito a Costas. Es verdad. Bueno, lo termina echando. Y aquí, miren la protesta de la gente afuera de las instalaciones. Una sentada. Sí, claro. Y luego la gente rompió el alambrado y se metió. No sabía. Cánticos como de Costas es de Racing, Milito no. La frase de Costas, que también llevó a la gente a golparse y a protestar, es el quizá pronto volveremos, como dejando entender que él no quería irse y que fue una decisión más de Milito que de él o consensuada. Bueno, lo cierto es que para los partidos ante Independiente Petrolero y Defensa y Justicia dirigirá el binomio Agüed y Chirola Romero. Costas está fuera. Y para sumarle también a las noticias malas en Racing... Todo dramático en el claro. fútbol. Sí. Las noticias malas en Racing, Gabriel Rojas, diría yo el mejor jugador del plantel de Racing, está cerca de llegar a un entendimiento contractual con el Cruzeiro, pero esto da para largo. 3:27, la columna de Agustín Caballero. A la hora más caliente del día, La García.
27 minutos. Ahora sí, Luis Brustein, de martes, vamos. Sí, vamos a hablar del 25 de mayo que ya pasó, pero bueno, vamos a hacerlo porque me parece interesante. Pero es la Semana de la Patria. En parte por eso, porque vos sabés que es lo que te decía antes, que yo me enteré no hace tanto, hará unos años, que tenía un antepasado que había participado a los 16 años en la defensa contra las invasiones inglesas, y después él tenía más o menos 20 años cuando era teniente del regimiento de patricios y fue chispero el 25 de mayo y firmante de la Carta del Pueblo. ¿Era porteño? No, él había nacido en Montevideo, pero en esa época era Montevideo. Claro, el proyecto era latinoamericano, claro, digamos. Es más, él era descendiente de Juan de Garay. Pero lo tuyo es de una estirpe. Por allá, sí, porque te voy a contar otra historia, cómo terminé de confirmar yo, porque un día, no sé, habíamos coincidido con Calica Ferrer, el amigo del Che, sí, del Che, en una charla. Y en broma, no sé qué, yo le comenté este parentesco. Y él se echó a reír y me dijo, ¿vos también? Y yo dije, pues yo también, ¿por qué? Y me dice, porque la mujer de él, le mando un abrazo muy grande a Calica, es un tipazo. Divino, ¿no? Divino Calica. Sí. Y la mujer es también descendiente de este personaje. Claro. Y bueno, un día yo te iba a dar una charla, y Calica me había prometido que iba a llevarme los datos, el árbol genealógico. Y yo tenía que dar una charla en un movimiento social. Tu parentesco viene por parte materna. Sí. Ok, la rama materna. Por el lado de mi papá. ¿Qué apellido? Es Brustein, es judío. No, de tu mamá que Bonaparte. Pero claro. Mi abuela era Martínez, era Costa Martínez. Y bueno, yo iba a dar una charla en un movimiento social acá en el centro, que salió publicado. Y yo entré y estaba Calica ahí. Con todos los datos. Calica, ¿qué haces acá? Me dice, yo te prometí que te iba a dar esta historia, y me había traído el árbol genealógico. Bueno, el hombre participó en 20.000 batallas. No era muy político, por eso no es tan conocido, pero era como militar, porque después fue asistente de San Martín. Cuando San Martín lo fue a Bolívar, lo fue a ver a Bolívar a Guayaquil, le dejó el mando a él del ejército de los Andes. Bueno, un granadero toda esa historia. Me parece que no. ¿Murió en alguna batalla? No, murió de viejo ya, como a los 80 años. O sea, sobreviviente de 1000 batallas. Sí, creo que debe haber sido uno de los militares que participó en más batallas, ¿no? En el cruce de los Andes fue el que dirigía la vanguardia de las Heras, que era la que iba un héroe, digamos, un prócer. Sí. Y lo que a mí me interesaba es qué visión tan tonta que nos dan en las escuelas de lo que fue el 25 de mayo, y sobre todo la que se quiere apoderar el neoliberalismo. Bueno, ¿y no viste el videíto de inteligencia artificial de los Legos? De los Legos. De los Legos, insoportable. Claro, o sea, el liberal, no entiendo nada. Belgrano era liberal, sería. Muy poco que ver con los neoliberales, lo que se dicen neoliberales de ahora. Claro. En esa época tenían un proyecto latinoamericano, el proyecto era América Latina. Ultra revolucionario. ¿Vos te imaginás? Eran siglos en que la sociedad se organizaba alrededor de una creencia fundamental, que era que a los reyes les llegaba el mandato divino. Exacto. Directamente a los reyes. Y los tipos decían, no, el mandato divino pasa al pueblo, es del pueblo. Entonces algunos luchaban por monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias, y otros directamente por las repúblicas. Ese era el aspecto, digamos, ideológico, teórico, pero estaba también el concreto, el material. ¿Por qué? Porque en esa época el mundo estaba organizado en imperios, y los imperios establecían monopolios con sus colonias. Las colonias solamente podían negociar y enviar sus productos y negociar con sus productos a través de sus casas matrices, que era los imperios, el británico, el francés, básicamente los imperios europeos. Claro. Lo que plantean esos liberales en ese momento es libre comercio, porque ellos quieren romper el monopolio. Claro. No están planteando plantean esto, libre comercio para favorecer a los Estados monopolios. Unidos, por ejemplo. Claro, para favorecer al imperio
y al monopolio. O sea, lo que planteaban aquellos... era una idea de descolonización. Exactamente. Ellos eran básicamente Fue un de inicio, entrada además, antiabsolutistas y autonomistas, ¿no? Pero digo, el proyecto ni siquiera, no había un proyecto de nación argentina, eso viene después. Pero sí de gobierno propio. Pero gobierno propio en la ciudad de Buenos Aires, en una comunidad América Latina, la comunidad era sudamericana. Ellos no se concebían, si vos le preguntabas a alguno de ellos de qué nacionalidad era, y ellos te iban a decir América Latina. Claro, exacto. O sea... Que era la idea de Bolívar, de San Martín. Si uno ve la historia de toda esa... Bueno, San Martín estaba el Artigas, gran ¿no? prócer junto con Bolívar, que ellos se dan cuenta que si no nos liberábamos todos, regional, que se dan cuenta de no que el había proyecto liberación individual, claro, o sea, era continental. Y entonces cuando a San Martín lo querían meter en la pelea interna, el tipo se resistía. Incluso Rivadavia lo declaró prófugo y corrupto porque se había robado un ejército cuando él le pide que venga a la Argentina para intervenir, y lo mismo Alvear. Pero esencialmente a mí la historia nuestra es apasionante porque la tenemos que descubrir, porque la que hemos aprendido en la escuela, y en las revistas, y en la divulgación, la historia de según Villiquen, digamos. Claro, es apasionante porque esos tipos tenían pensamiento, y tenían un pensamiento transgresor. Bueno, Moreno, Castelli. Sí, el mismo San Martín. O sea, San Martín era un tipo que la mitad de su ejército eran negros libertos. Y él lo que quería era un ejército integrado. No se bancaba en ese momento que hubiera un mezclado en los regimientos, y entonces había regimientos negros y regimientos de criollos, pero la idea de San Martín era que hubiera también regimientos mezclados. Era un tipo con ideas de avanzada en esa época. Algunos después, como él estaba en París, cuando fue la Comuna de París, o no me acuerdo si estaba en Inglaterra o en París, cuando fue, y él es crítico con esa situación, entonces lo presentan como si fuera crítico de los conflictos sociales, pero toda el pensamiento de San Martín durante todo el proceso de lucha por la independencia es un pensamiento ultra revolucionario y transgresor, porque para un tipo que decía el mandato divino no va al rey, va al pueblo, está diciendo que el pueblo es igual. O sea que por eso fue una revolución. Claro, que son sus iguales, las personas, los seres humanos, ¿no? Y eso es una creencia muy fuerte. Vos imaginate, la esclavitud era aceptada y los esclavos eran muchísimo más numerosos que los dueños de los esclavos. Pero ¿cómo podía subsistir ese régimen? Por una creencia. ¿No? Y estos tipos se rebelaban contra esa creencia. Decían, no, somos todos iguales, porque ese mandato divino cae sobre el pueblo, y el pueblo en todo caso elige después al rey o al gobernante que lo quiera gobernar. Hay una esencia muy revolucionaria en ese pensamiento, porque implicaba un cambio más profundo incluso de los que planteamos en la actualidad. En ese momento era romper con siglos. Sí, la banalización que hace el gobierno de Milei, ¿no? del 25 de mayo, es no solo una falta de respeto, sino es falsa. Es básicamente falsa. Sí, o sea, las ideas justamente eran, te diría que opuestas, ¿no? Hay ideas a las que tiene el neoliberalismo actual. Hasta el mismo Alberdi, que ellos presentaban como el gran... Porque ellos hablaban de libre mercado, pero porque justamente estaban en contra de los monopolios. Claro, y ahí estaban los intereses británicos, no, bueno, los intereses españoles. Y es probable que los intereses británicos hayan intervenido lateralmente en ese proceso, porque a ellos les interesaba abrir el mercado también de las potencias españolas, pero poner eso en el centro también en general lo hacen los historiadores más españolistas. ¿A qué integrante de la primera junta elegís
No, la primera junta era Moreno. Moreno, ¿no? Por lejos, pero también estaba Belgrano, estaba Castelli. Castelli también. Y después, los dos personajes que a mí me apasionan. French, Beruti. Exactamente, claro. Porque son el vínculo con el pueblo. Claro. Cuando se dice a dónde estaba el pueblo y qué sé yo qué, en ese momento, después de las invasiones, o sea, antes de las invasiones, en la colonia, no se permitía los regimientos, eran todos integrados por españoles. Claro. Ni siquiera los criollos podían integrar una fuerza armada. Después, solamente los patricios, los que tenían alguna descendencia de ese tipo. Después de las invasiones inglesas... Claro, el sistema de poder estaba dominado por los nacidos en España. Claro. Pero después de las invasiones inglesas hay un proceso de apertura y se empieza a formar milicias con los criollos. Y los que participan en la plaza, cuando se produce que estaban preparados para todo. El 25 de mayo. Repartían escarapela y preparados para todo. Eran los chisperos. Claro. Ellos repartían escarapelas rojas y blancas para diferenciarlos de los pro españoles, de los pro... o sea, había un fermento. Y bueno, y French, sobre todo French, que era el cartero de la ciudad, que era un cargo importante, relativamente importante, ¿no? De una línea. Era un sector popular, pero dentro del sector popular tenía cierta relevancia. Pero era el tipo que conocía a todo el mundo. Claro. Y se iban los dos a los piringundines y a los bares y a los cafetines con su amigo Beruti. Y lo extraño, los dos participan en la defensa. No, cuando es la defensa de Buenos Aires, Beruti dice esto que se arreglen los españoles. Y él se va al interior de la provincia. Y French se queda para defender pero después en la conspiración para la revolución, French y Beruti trabajan juntos. Después se vuelven a separar, pero eran íntimos amigos. Pero eran el vínculo con la base social más humilde. Y son los que incorporan a los chisperos, ¿no? A la revolución. 3:40. Hermosa la columna de Luis Brustein. La García, en Somos Radio. ¿Te gusta la tecnología? Esta carrera es para vos. En IDETEL tenés la oportunidad de convertirte en técnico universitario en telecomunicaciones en solo 5 cuatrimestres, con título de UTN y validez nacional. Si querés aprender a diseñar, a mantener y operar todas las redes que hacen posible las conexiones, inscribite y sé parte de este mundo. Cursada virtual o híbrida, podés hacerla desde cualquier punto del país. Entrá a terciario.idetel.org.ar. Informes, tecnicatura@idetel.org.ar o al teléfono 4860 5066. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Pensar juntos también es una forma de resistencia. El jueves 28 a las 19, nueva presentación de Pensar la Comunicación Política de Nora Merlín y Daniel Rosso, con comentarios de Néstor Piccone, Daniel Portas y Luis Lázaro, entre otros. La cita es en Pacos Bar Cultural, Talcahuano 240. En una democracia asediada, mantengamos la rebeldía de pensar juntos. Invitan
AM530 Somos Radio y Radio Caput. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. Y 43 minutos, Mariana Collante. ¿Vamos con algo de cultura? Sí, vamos a presentar un video de una campaña que está haciendo la Asociación Argentina de Actores para pedir la regulación de la inteligencia artificial. Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo? Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado. Pero mi imagen es mía. Nadie puede usarla sin mi permiso. Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan. Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no. Si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo. Regulemos el uso de la inteligencia artificial. Impresionante, veíamos a Darín, ¿cómo se llama la actriz? Marina Belardi. Velati. Marina Velati. Bueno, distintos, estaba Gustavo Garzón, distintos actores. Y Diego Gentile, que es crítico. Gentili, también actor, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, yo lo veo en redes sociales muy divertido, también tiene unas apariciones. Pero ahora que pienso, no sé si es él o inteligencia artificial. Claro. Lo dice eso. Sí, claro. Es que es tremendo, porque el otro día estaba viendo que hicieron una escena de Marvel, ¿viste? De una de las películas de Marvel, como una continuidad, y los actores en una lucha entre, no sé, Superman, ponele, y Batman, no sé, ponele, y dice que el nivel de porque el soporte de inteligencia artificial, que no me acuerdo cuál es, pero es uno de los más avanzados, el nivel de precisión era 2 actores actuando. O sea, 2 actores y además esas películas tienen un alto grado de intervención, claro, de digital. Y no había diferencia. Entonces, había y la preocupación es a nivel global, ¿no? O sea, sí, justamente por eso lo traigo. Primero porque ya justamente el Papa este fin de semana... la encíclica del Papa habla de la inteligencia artificial. Claro, más que nada... no es neutral. Pero muy bien. Muy bien. No, es una gran encíclica. Claro. Te digo que es un documento de los más importantes que ha sacado el Papa, la Iglesia Católica. Bueno, sí, en todo el mundo se está discutiendo. Acá en Argentina no solamente estamos en un marco donde la inteligencia artificial borra la posibilidad a los actores para que puedan seguir actuando por la cuestión económica, sino que en todo el mundo, ¿no? Hollywood en estos Oscars hizo toda una especie de pronunciación de que ellos van a premiar, si bien pueden participar todas las películas, ellos van a premiar solamente a los actores, las voces humanas y a los músicos, ¿no? Como que van a restringir la premiación solamente a lo humano. Por lo menos por ahora se pronunciaron de esa manera, pero en Cannes, sin embargo, se estrenó la primera película hecha toda con inteligencia artificial.
Anda por ahí por las redes si quieren ver. Es una película de aventura que solamente con 15 personas y en 15 días hicieron la película. Así que bueno, nosotros lo que podemos ver, la película se llama Hellgrind y bueno, hay mucha gente que está a favor también de la industria. Una intervención. Sí. No es solamente en el cine, en el periodismo nos están jodiendo también, con eso. Sí, claro. Bueno, sí, digo, pero sí. A nosotros traemos ahora el cine porque justamente fueron apareciendo todas estas cosas. Digo que hay que sumarla. Claro, bueno, pero la encíclica también habla del trabajo de toda la gente pero no solamente los actores, porque, por ejemplo, la gente que hace diseño de vestuario, maquillaje, etcétera, esa también está siendo afectada. A ver, polemicemos un poquito, ¿no? Unos minutos. La inteligencia artificial tiene distintas perspectivas. Una es que es indetenible, ¿no? Claro. O sea, ese es lo que no vamos a poder hacer. No vamos a poder detener la inteligencia artificial. Entonces, me parece interesante el video porque lo que pide es regular, que es lo que deberíamos estar haciendo los periodistas, los docentes. Es muy difícil también, porque no sé si es muy difícil yo uso regular. Inteligencia artificial, pero la uso como guía. Como herramienta. Para encontrar esta información. Claro. Pero, por ejemplo... pero no la uso para escribir. No, pero en Infobae, el otro día en una reunión de las cátedras de comunicación, en Infobae, digo Infobae porque es uno de los lugares más adelantados tecnológicamente, por lo que tengo entendido, vos tenés unos editores de inteligencia artificial que te dan los pasos sobre cómo editar y publicar una nota. Sí. Entonces llega un momento que ya la inteligencia artificial reemplaza el criterio. Claro. ¿No? Y te plantean los títulos, por ejemplo. Sí, claro, con su criterio. Con su criterio. Que es el que le programa al programador. Exacto, entonces el periodista es un ejecutor de ese criterio. Entonces, ojo, porque eso ya está pasando. Cada vez que nosotros interactuamos tenemos notas, pero... Sí, con la inteligencia artificial lo que hacemos también es entrenarla, porque cada pedido que nosotros hacemos sirve para que la inteligencia artificial, por eso lo que dice Cintia está bien, porque justamente es indetenible porque ella misma se va alimentando de las propias preguntas y cosas que nosotros pedimos. En el cine hay gente que está a favor porque dice que democratiza, ¿no?, el acceso, porque en 15 días vos haces una película. Digo, no vamos a cuestionar el contenido, pero hay gente que la está defendiendo, sobre todo los países, por ejemplo la India, que tiene una gran industria, pero no tiene todavía los recursos como Hollywood. Son discusiones, lo que yo traigo acá es un debate, no una postura. No, por eso, yo te digo, yo he visto alguna película hecha con la inteligencia artificial. Hay una completamente hecha, ¿no? Hay cosas que como que están... Los guiones son malísimos. Bueno, porque justamente... Ni hablar del recurso agua, ¿no? Los servidores de inteligencia artificial, en la base de la inteligencia artificial lo que hay es energía. Por eso está Peter Thiel acá. Por eso está el RIGI, en realidad son granjas de espacios de servers que se refrigeran con agua, pero a cantidades industriales. Lo dejamos ahí, lo dejamos abierto a este debate, 13 y 51 minutos. La García, en Somos Radio. Y 51 minutos y nos vamos a un tema que me enteraba ayer por el grupo de sacerdotes en Opción por los Pobres, lo que está ocurriendo en el nivel de violencia que está ocurriendo en los barrios populares, sobre todo con la penetración de grupos narcos, algo que sabíamos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ponerle rostro, nombre a eso que uno sabe. Y está en línea el sacerdote, que no encuentro aquí ahora, acá, Adolfo Benassi, no encontraba el nombre, ahí lo encontré. Benassi es el sacerdote del barrio Cacupé, ahí en 3 de febrero.
porque asesinaron a un vecino, Carlos Caniza, aparentemente porque vendía unas hamburguesas, le dijeron, bueno, después te las pagamos, fue a buscar la plata, le pegaron un tiro en el pie, lo terminaron matando. Esto es así. Adolfo, Cintia García te saluda, te tuteo si me permitís. Estamos aquí en la M530 en la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia, y buenas tardes a toda la audiencia de esta linda radio. Acá estamos acompañando un poco a la familia. Sí, es un poco así, un poco de lo que vivimos cotidianamente acá, solo que bueno, como todas las cosas, aguantamos, pero todo tiene un límite, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto explotó. Porque al narco se lo aguanta, decís. O sea, sí. Y hay una convivencia que no queda otra, ¿no? Entre los vecinos, mientras se respeten ciertas cosas, ya hay ciertos códigos. Viste, se suele escuchar esto, bueno, nosotros no nos molestamos a ustedes no nos molesten a nosotros, y se soporta mutuamente, ¿no? Pero bueno, hay momentos en que todo eso se rompe, generalmente por el abuso del narco que tiene el poder, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Una familia que venden comida, un grupo de un búnker narco le compró la comida, no le pagó. ¿Qué pasó? Mira, Cintia, acá la gente en este barrio, concretamente, que pertenece al partido 3 de febrero, el problema de la venta de droga es de muchos años, de muchísimas víctimas de todo tipo, y la complicidad explícita de la policía, ¿no? Pero bueno, en concreto el sábado de la noche, los muchachos que estaban en el búnker fueron a comprar unas hamburguesas a Carlos le vendió, pero ellos no le pagaron, le dijeron que iban a pagar después, él después nunca llegó, él fue una vez, 2 veces a reclamar, y ahí donde lo sacan a los tiros, ¿no? Y acá empieza el lío porque va al hospital Bocalandro, lo atienden mal. En el hospital Bocalandro, según los dichos de la familia, se encuentra con algún policía que de alguna manera cómplice, digamos, de esta gente. El asunto es que lo mandan de vuelta a la casa, pasa una noche de perro, en la casa termina desangrándose, a la mañana convulsiona y muere en la casa, porque no había manera de que había de conseguir a las 6 de la mañana del domingo en ese barrio un remis o algo que te lleve al hospital, ¿sí? Y bueno, y ahí empezó el lío bárbaro porque la gente se levantó, ¿no? La poblada, a la cabeza la mamá del chico que falleció, y bueno, tiraron abajo la casa, el búnker donde se vendía, prendieron fuego, ante la mirada atónita de las autoridades, que no hizo absolutamente nada. Después no aparecieron más, y ahora están ahí los vecinos levantados porque hay amenazas, hay tiros, hay corte de calle, todo esto lo que está pasando ahí. O sea, el barrio está completamente convulsionado por la muerte de este muchacho. ¿Cuántos años tenía Carlos? 39 años. 39 años. Un derrotero de complicidad policial, vulnerabilidad. Esto es lo que se vive en el barrio Cacupé. Vos sos el sacerdote del barrio Cacupé. Sí, soy el párroco de acá. Bueno, es uno de los barrios que tenemos de acá. Es un barrio chiquito, pero con esta situación, ¿no? Como siempre, muchísima gente laburante, honesta, sacrificada, pobre, y esta gente que se mete en los barrios con la complicidad de las autoridades y terminan haciendo tanto daño, ¿no? Y una situación además de vulnerabilidad social, de pobreza, ¿no? De empobrecimiento más que pobreza. Es decir, que las autoridades nada. Padre, ¿cómo se puede ayudar a esa situación? O sea, reclamar a las autoridades, ¿cuál es lo que se le pueda aportar para que solucionar algo a esa situación, no? ¿Vos me preguntás por esta situación concreta? Sí, ahora... En general. Y es que por el relato, eso puede generar una acción de revancha por parte de los narcos, esto. Sí, por supuesto. De hecho, íbamos a velar al muchacho en la capilla y la familia nos dijo que no, porque están amenazados de que van a venir a tirotear durante el velatorio. Así que lo van a velar si es que le entregan el cuerpo, porque hace 2 días de esto y nadie todavía de la comisaría no sabe nada, nadie contesta los mensajes, Ay, Dios los llamados. Mío, o sea, ¿el cuerpo todavía está en la morgue? Sí, todavía está en la morgue, no sabemos si está en el hospital Carrillo. Ahora no se acercó nadie, entonces estamos diciendo a la madre que vaya, por favor,
pero bueno, con los límites, porque no tiene vehículo y tiene que estar dependiendo de alguien que la lleve, la traiga. Pero de alguna manera hay que preservar a la familia, ¿no? Ahí me parece. Sí, igual, como te digo, acá los vecinos están muy jugados porque acá se conocen todos. Claro. Nombre y apellido, dónde viven, quiénes son. Pero hay una responsabilidad institucional que tienen que, por más, digo, haciéndolo público me parece que la responsabilidad institucional se hace más evidente, ¿no? Y acá estamos tratando de comunicarnos, aparte de con los medios, para poder visibilizar un poco esto, claro. Porque si no, no pasa nada. El intendente de 3 de febrero, el intendente de 3 de febrero es Rodrigo Aybar, ¿no? O sea que o es Valenzuela con licencia. No tengo ni idea. No, Rodrigo Aybar es el... Rodrigo Aybar es el... Claro. Porque hace poquito llegó. Claro, porque Valenzuela dejó la municipalidad para ocupar la banca como senador. Claro, está Rodrigo Aybar ahora. ¿Y apareció? Sí. Valenzuela fue a parar con el tema de los migrantes, no como senador. En el gobierno de Milei. A perseguirlo. A perseguir a los migrantes, porque está con ese discurso, ¿no? Exactamente. No, acá no apareció nadie del gobierno. Estamos justamente, yo hablé hace un ratito con algunos concejales amigos, me sugirieron hablar con la gente de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Estamos tratando de ubicar a alguien, pero viste acá, nosotros somos pobres y no tenemos ni contactos ni cosas. Ahora la situación, a ver, como para ponernos en auto, la situación después del asesinato de este muchacho que se termina desangrando porque en el hospital lo mandan, la responsabilidad también es del hospital que lo manda a la casa cuando estaba herido de bala. O sea, sí. Es un derrotero de una negligencia importante. Lo mandan a la casa y se convulsiona. ¿Cómo? Lamentablemente, y se normalizan estas situaciones que no deberían normalizarse, ¿no? ¿El hospital cuál fue? El hospital Bocalandro, acá, que pertenece a 3 de febrero, hospital provincial. No, es tremendo. ¿Y la situación ahora cuál es? O sea, el barrio está convulsionado, al muchacho todavía no lo velaron. No lo velaron, hay tiroteos, hay amenazas, pasan camionetas amenazando, los vecinos dicen que en algún momento apareció el supuesto jefe de ese búnker. Que no vive ahí seguramente. No vive ahí, pero además te cuento algo, lo que me contaron los vecinos, que vino sentado en el patrullero, con 6 patrulleros más, y dieron la vuelta del barrio. ¿La policía cuál es? Cosas que no se pueden creer. No, ¿la policía cuál es? ¿La policía que es zonal, la de 3 de febrero, es esa? Sí, la policía de la provincia de Buenos Aires, de 3 de febrero, acá. Bueno, vamos a profundizar un poquito, a ver si podemos dar una mano. Se nos está terminando el programa, pero quedamos a micrófono abierto. Eso se advirtió en su momento que se iba a profundizar y evidentemente se está profundizando la presencia narco en los barrios populares. Le agradecemos al padre Benassi porque no muchos levantan la voz frente a estas cosas que están ocurriendo. Gracias, padre. Estamos en contacto y a micrófono abierto. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, por lo menos por este espacio, porque hasta ahora son los únicos donde pudimos hablar. Y bueno, yo en todo caso después les paso a la producción, no sé si los tienen, teléfonos de la familia, para que puedan hablar de cosas más concretas que le van a poder decir mejor. Gracias. Adolfo Benassi es el cura, el párroco de Barrio Cacupé, ahí en 3 de febrero. El barrio está convulsionado, la policía no entra, un remis a las 6 de la mañana no puede entrar, es territorio narco, y este muchacho Carlos Caniza murió y no lo pudieron, ni siquiera lo están pudiendo velar ahí en la parroquia. 14:01, nos estamos yendo, no, en punto, 2 de la tarde en punto, nos vamos puntuales. ¿Ganador tenemos? Ganador, sí, claro que sí, Cintia. Para las entradas, para Oscar Mangione y el honor a Botelo, Carlos Decio, DNI 811, felicitaciones. Así que ya tiene su entrada para ir a Torcuato Tazo. Chao Luis, será hasta la semana que viene. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes que viene. Nos vamos, nos fuimos. Ya llega Carlos Polimeni. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta. Hay un niño en el cajón de mi mesada que no quiere ni ver.